Fala galera do canal, me chamo Julien e no vídeo de hoje veremos que os mexicanos não ficaram nada felizes com o Brasil ultrapassando eles no ranking de investimento estrangeiro, mas é exatamente isso que veremos hoje, então deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Conocer los datos de la inversión extranjera directa a nivel de América Latina es muy interesante porque no son datos necesariamente nuevos, pero sí me ha llamado mucho la atención porque si bien México es la estrella del nearshoring, prácticamente a escala global es uno de los países pues del que más se habla por sus condiciones de posición geográfica, obvio, pero además la capacidad logística. En cuanto al tema, por supuesto, del capital humano, las personas graduamos entre 150,000 y 200,000 ingenieros. Además, pues conectamos con Estados Unidos por tren, pero además nuestro segundo socio comercial es China, entonces tenemos esta sofisticación. Y México fue el segundo país que más atrajo inversión extranjera directa, fueron 38,932 millones de dólares el año pasado, un crecimiento de 16%. Pero el gran asunto que me llama mucho la atención es el de Brasil, porque Brasil creció su inversión extranjera directa 97% y fue más de dos veces más que la de México. Fueron 91,000 millones de dólares. O sea, la inversión extranjera de Brasil supera al resto de la región, incluido México. Okay. Es extraordinario. Y cuando yo pienso en Brasil, digo, oye, tuvo mucha turbulencia política con la elección Bolsonaro-Lula. Bueno, pues los problemas de China, claramente el primer mercado de exportación de Brasil es China y exporta materias primas. Eso te hace muy susceptible a las variaciones de los precios de estas materias, en el caso específico, por ejemplo, de la soya. Su segundo socio comercial, ahora que revisaba, es Estados Unidos y el tercero es la Argentina. Perdón, pero tener como tercer socio comercial a la Argentina pues no es algo que dices, oye, qué gran potencial. Evidentemente es un país más poblado que México, mucho más grande desde el punto de vista de la población. Es un país que te diría en ese aspecto, pues sí, puede resultar atractivo, pero si ves lo complejo que es hacer negocios en Brasil, pues también llama la atención. Es más, cualquier empresario te lo puede decir, es más fácil hacer negocios en México que en Brasil. Tampoco es un país que tenga bajísimos niveles de corrupción. O sea, por ejemplo, si nos comparamos con Chile, tiene Brasil 216 millones de habitantes, México 129, ¿no? Entonces quizás ahí está esa diferencia. Pero pues ya revisando el análisis que hace CEPAL con respecto a ello, sabes que uno de los aspectos clave es que mucha de la inversión extranjera directa que ha llegado a Brasil tiene que ver con temas de refinería, derivados de petróleo, biocombustibles, etcétera. Y es que tiene Petrobras, que recordarás que uno de los hitos que hizo en su momento Lula da Silva en su primera vuelta como presidente fue justamente hacer una oferta pública inicial con Petrobras, le dio otro tono, mucho más de mercado, y eso pues claramente genera mucho mayor dinamismo. Y me hacía pensar en el espejo que refleja en cuanto a México este asunto, sobre todo porque pues estamos muy por debajo de nuestro potencial claramente. O sea, si Brasil atrae 90,000 millones de dólares, yo pensaría que México tendría que atraer el mismo nivel de inversión extranjera, sobre todo porque ahorita que veía las exportaciones de Brasil a Estados Unidos en los primeros 5 meses, exportó 14,000 millones de dólares. Es la mitad de lo que exporta México a Estados Unidos. Además de que las exportaciones mexicanas, en un mes, perdón. O sea, ellos en 5 meses, nosotros en un mes duplicamos lo que ellos le exportaron a la Unión Americana. Y si ves el PIB per cápita de Brasil es más bajo que el de México. O sea, nosotros andamos por ahí de los 10,000 dólares, ellos están por los 8,000 dólares. Es que yo creo que finalmente lo que juega y lo que tú estás detectando muy correctamente son dos cosas. El tamaño del territorio, que eso les da la posibilidad de ser un proveedor de materias primas muy importante, Muy grande. como lo has dicho, el caso de la soya, que creo que son 7,000 millones de dólares anuales, ¿no? No, debe ser más, bastante más, sí. Sí, bueno, una cantidad importantísima, nada más en ese producto. Sí. Pero por el otro lado, y también la cantidad de población, pues evidentemente tienes que producir más dinero. Exacto. Pero finalmente creo que tenemos nosotros condiciones muchísimo más ventajosas. Y no necesariamente suma cero, ¿no? O sea, yo no estoy planteando que por qué, o sea, que hay que quitarle dinero a Brasil. Yo creo que alcanza para todos. La región de América Latina podría siempre está muy por debajo de su potencial. Incluía mucho que estaba de moda el tema de los BRICS,
que es un acrónimo, pues que ha caído, digamos, no cumplió la promesa porque era Brasil, Rusia, que hoy por hoy, pues la verdad es un país paria, ¿no? Está fuera del sistema internacional, invadió Ucrania, un desastre. Rusia, India, que India es otra magnitud de país, es un país inmenso, es el más poblado de la Tierra ya. Eh, o sea, digamos ahí, pues es otra magnitud. China, que yo creo que era un error de categorización. Tú no pondrías a China como un país emergente atractivo, porque no es un país emergente, es una magnitud de país que es una potencia global, aunque todavía está muy lejos de los Estados Unidos desde el punto de vista económico, al ser 1.400 millones de chinos que han tenido un progreso económico extraordinario, un PIB per cápita de $14,000. Hoy cuando se piensa en África, en el continente, que no se piensa mucho, la verdad, lamentablemente, pues se piensa en Nigeria, ¿no? Es la mayor economía hoy por hoy de África, es un país grande, mucho más grande. Y bueno, pues eso es lo que está ocurriendo, pero sí llamar la atención, es una buena reflexión. Então, ficou nítido que os mexicanos não ficaram nada felizes com essa queda no ranking, perdendo esse primeiro lugar para o Brasil, esse primeiro lugar no ranking de investimento direto estrangeiro. Elencaram uma porrada de problemas do Brasil, como se o México em si fosse uma Suíça da vida. Mas é isso, o Brasil ultrapassou o México, faturou 3 vezes mais do que o México, e eles precisam aceitar que o Brasil continue aumentando essa vantagem e continue a cada ano recebendo mais investimento. Mas deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu!